Cada imperio jura que su dinero es sólido. Cada estado promete que sus compromisos perdurarán. Y una y otra vez la historia demuestra lo contrario. De Roma a Francia, de la Confederación a la Líbano moderna, la gente ha despertado para descubrir que sus ahorros estaban vacíos, sus salarios carecían de sentido, y su futuro había sido empeñado por sistemas que creían firmes. El colapso no es una excepción, es el patrón. La pregunta no es si las estructuras financieras fallan. La pregunta es cómo te proteges cuando fallan. Por cierto, si te interesa el dinero, suscríbete al canal y deja un like. Ahora seguimos. El error más peligroso es creer en la permanencia. Miramos saldos bancarios y monedas nacionales y suponemos que son roca firme. Pero el dinero no es granito, es confianza. Y la confianza puede desvanecerse de la noche a la mañana. Por eso la historia es a la vez brutal y útil. Cada quiebre deja huellas, lecciones, ritmos, advertencias sobre lo que conserva la riqueza y lo que se disuelve en polvo. Si miras de cerca, aparece un tema constante. Los que sobrevivieron no fueron los que más confiaron, sino los que primero dudaron. Piensa en el Imperio Bizantino, recordado como el heredero oriental de Roma que sobrevivió un milenio más que Occidente. Su economía giraba en torno al sólido de oro. Una moneda tan fiable que los comerciantes de Europa, el Levante y Asia la aceptaban sin discusión. Durante siglos funcionó como la moneda de reserva del mundo medieval. Podrías pensar que aprendieron del fiasco romano con el denario de plata, que los emperadores degradaron hasta dejarlo casi como estaño plateado. Ya contamos esa historia. Sin embargo, siglos después, los bizantinos repitieron el pecado, pero en oro. Se recortó la pureza, se mezclaron aleaciones más baratas, la sustancia se afinó. Al principio nadie lo notó. Luego se quebró la confianza. El sólido, antes ancla del comercio mediterráneo, pasó a ser una ficción política. La degradación destruyó la credibilidad y con ella la estabilidad de un sistema de intercambio que parecía inamovible. ¿Qué perduró? No los edictos ni el papel. Quienes guardaron oro real o poseían tierras fuera del alcance imperial preservaron su patrimonio, mientras los demás veían evaporarse su dinero. Esa es la primera lección. Los gobiernos rara vez resisten la tentación de diluir su moneda. Cuando lo hacen, el valor huye hacia activos que no pueden falsificar. Pero el colapso no siempre lo acuñan los gobernantes. A veces detona desde fuera. A mediados del siglo XIV, la peste negra borró quizá la mitad de Europa entre 1347 y 1351. Las ciudades se vaciaron, los pueblos desaparecieron, las rutas comerciales se rompieron. Y aún así, la economía de la peste fue más compleja que una simple ruina. Cuando desaparece la mitad de la fuerza laboral, el trabajo se vuelve preciado. Los sobrevivientes exigieron salarios más altos. La tierra y la comida, antes escasas respecto a las personas, pasaron a ser abundantes. Las familias con liquidez, moneda, bienes o simplemente capacidad de trabajar ganaron poder de negociación. Casas abandonadas, campos ociosos y hectáreas baratas convirtieron a Europa en un mercado de compradores para los que quedaron en pie. Si eso te suena, debería. Durante la COVID-19, las cadenas de suministro se sacudieron. Los gobiernos imprimieron billones para que no se gripara la máquina y la desigualdad se amplió. Los que tenían liquidez compraron activos mientras los hogares al día con el sueldo se rezagaban. En Estados Unidos, la vivienda se disparó. La bolsa rebotó a toda velocidad y millones se apresuraron a pagar el alquiler. La rima es clara. Las pandemias redistribuyen la riqueza. Siempre lo han hecho. Los supervivientes de la peste negra escalaron gracias a la escasez. Los de la COVID con efectivo compraron propiedades, acciones y negocios que otros ya no podían sostener.
La lección es dura pero cierta. Las crisis premian las reservas y castigan su ausencia. Si las pandemias muestran cuán rápido un shock invierte una economía, la Florencia renacentista demuestra que las instituciones, demasiado grandes para caer, pueden desplomarse en una semana. En la década de 1340, Florencia era la capital financiera de Europa, dominada por dinastías bancarias como los Bardi y los Peruzzi. Prestaron masivamente a reyes, con especial desastre a Eduardo III de Inglaterra, que dejó de pagar en plena guerra con Francia. Cuando cesaron los pagos, los bancos cayeron. Los depositantes quedaron arruinados, el comercio se congeló y la ciudad entró en agitación. La gente común descubrió que tamaño no es seguridad y reputación no es protección. La frase "too big to fail" es tan vieja como la banca y igual de falsa. Las instituciones existen para obtener beneficios, no para garantizar tu supervivencia. Cuando caen, caen sobre ti. El patrón se repite. De los colapsos florentinos a Lehman en 2008, hasta bancos libaneses congelando cuentas en 2019. La supervivencia pertenece a quienes entienden que las promesas institucionales son condicionales. Valen hasta la hora en que dejan de valer. La guerra civil estadounidense se recuerda por las batallas y la emancipación, pero también fue una guerra financiera. Ambos bandos aprendieron que la guerra a escala industrial exige dinero a escala industrial. La Unión emitió greenbacks, papel no respaldado por oro, sino por la promesa federal. Cuanto más circulaba, menos compraba. La inflación mordía la confianza. En la Confederación el problema fue terminal. Se imprimieron graybacks en torrentes. Al final de la guerra, los precios habían subido miles de %. El salario del soldado moría entre el cobro y la compra. Las familias cargaban sacos de billetes que apenas alcanzaban para pan. En 1865, la moneda confederada no era débil, estaba muerta. Lo que importó entonces no fueron promesas de papel, sino cosas duras, tierra, grano, oro, cualquier cosa real. Los sureños comunes vieron cómo sus ahorros se convertían en humo. Los oportunistas con acceso a bienes adquirieron propiedades a precio de remate. La lección que rara vez se cuenta en Estados Unidos. El país ya vivió un colapso monetario. La protección no vino de confiar en el papel del bolsillo, sino de poseer valor que el sistema no podía inflar. La Francia revolucionaria ofrece otro estudio de autodestrucción monetaria. En la década de 1790, los revolucionarios derribaron la monarquía, confiscaron tierras de la iglesia y emitieron asignados, papel respaldado, en teoría, por esas propiedades. La teoría se rompió en la práctica. Cada nueva emisión diluía la anterior. Los precios se dispararon, los salarios no alcanzaron y el asignado se marchitó. Los campesinos rechazaron el papel y exigieron bienes o plata. Volvieron los motines por el pan. La revolución se devoró a sí misma. Los ganadores no fueron los patriotas que agitaban billetes, sino quienes tenían comida, metálico o tierra, activos que el Estado no podía imprimir. 2 siglos después, Asia repitió el guión a velocidad global. En 1997, un ataque especulativo contra el baht tailandés destapó un fuerte endeudamiento en dólares sostenido por una paridad insostenible. Cuando la paridad se rompió, las deudas en moneda extranjera estallaron. El capital huyó. Indonesia, Malasia, Corea del Sur. Las monedas colapsaron en cadena. Las economías se encogieron. El empleo se evaporó y los gobiernos acudieron al FMI. El dolor mayor no lo sufrieron los fondos que encendieron la mecha, sino los hogares. Ahorros reducidos, hipotecas duplicadas, empleadores desaparecidos. De nuevo el patrón. Quienes tenían dólares o activos fuera resistieron mejor que quienes dependían de la moneda local. Deber en dinero ajeno es una trampa. En la tormenta los acreedores nadan, los deudores se hunden.
A estas alturas el cuadro es consistente. Ya sea en la Francia revolucionaria, la América de la Guerra Civil o la Asia moderna, los temas se repiten. El papel falla. La deuda encadena a naciones y familias. Los que sobreviven no son los leales al sistema, sino los escépticos que se preparan antes de la grieta. Y el colapso no es solo historia, es actualidad. En Líbano, desde 2019, los bancos hicieron algo que aún parece imposible en el mundo desarrollado. Cerraron las puertas. Los depósitos se congelaron, los retiros se racionaron y la moneda local implosionó. La libra libanesa perdió más del 90% de su valor. Ahorros de toda una vida se redujeron a calderilla. Las filas se formaron frente a sucursales cerradas. Familias suplicaron acceso a su propio dinero y les dijeron que ya no estaba. No fueron solo pequeños ahorristas, médicos, ingenieros, jubilados, la clase media entera. Cualquiera que confió en el sistema fue arrasado. La lección es tajante. El dinero en el banco es un préstamo a una institución que puede decidir, en crisis, no devolvértelo. A quienes mejor les fue habían diversificado fuera, tenían activos reales como oro o propiedad, o mantenían efectivo fuera del alcance bancario. Los demás quedaron atrapados. Si esto te parece lejano, recuerda 2008. Ejecuciones hipotecarias en masa y pensiones desplomadas mientras rescataban a los mismos bancos que provocaron la crisis. En 2020 se imprimieron billones para mantener la máquina. Un apoyo que infló los precios de los activos de los ya ricos mientras los salarios se quedaban atrás. En 2023, bancos regionales de Estados Unidos cayeron en días cuando los depositantes huyeron, demostrando otra vez que demasiado grande para caer es un cuento que repetimos hasta el día en que cierran las puertas. ¿Cómo protegerte cuando el centro cede? La historia no ofrece un solo escudo. En Bizancio fue el oro. Tras la peste negra, la liquidez para comprar tierras abandonadas. En Florencia, no apostar la vida a los grandes bancos. En la Confederación, bienes tangibles. En Francia, comida y propiedad. En Asia, evitar deudas en moneda ajena. En Líbano, salir antes de que pusieran el candado. Los detalles cambian. El tema no. La supervivencia no nace de la fe ciega en el papel o en las instituciones, sino de reconocer que conserva valor cuando se evaporan las ilusiones. Pero la riqueza no es solo lo que posees, es lo que puedes hacer. Los ganadores duraderos no fueron solo quienes tenían oro o escrituras, fueron quienes podían crear valor cuando otros no. El panadero que siguió horneando, el herrero que arregló herramientas, el agricultor que alimentó al pueblo, el comerciante que movió mercancías entre fronteras. No solo sobrevivieron, ascendieron. En toda crisis, el dinero pierde sentido, pero la producción no. La gente necesita comer, reparar, construir y comerciar. Quien satisface esas necesidades rara vez permanece pobre. En un apuro, la capacidad se convierte en intercambio. Pan por reparación, medicina por combustible, traslados por seguridad. Apila habilidades, producción, logística, ventas, finanzas básicas, para mantener poder de fijación de precios cuando el papel flaquea. Los generalistas que cocinan, arreglan, programan, organizan y venden, superan a los acaparadores. La reputación se vuelve moneda. El cumplimiento fiable vence a cualquier reclamo legal cuando los tribunales se detienen. Construye opcionalidad, herramientas portátiles, inventario ligero, clientela móvil, proveedores en varias jurisdicciones. Aprende disciplinas de mercado, costeo, negociación, cobertura, capital de trabajo, rotación. Adquiere microinfraestructura, hornos, impresoras, paneles solares, filtros, cámaras frigoríficas, para que tu oficio no dependa de redes frágiles. Diseña vías de escape. Si tu ciudad cierra, si tu banco congela, si tu proveedor falla, tú sigues enviando.
Mantén inventario convertible que la gente realmente necesita. Alimento, calor, repuestos, conectividad. Practica contabilidad mínima viable y gestión de caja. La velocidad es confianza. Cultiva rutas transfronterizas y pagos en paralelo, efectivo, permutas, escrow. Tras los shocks, las grandes fortunas vienen de sistemas repetibles, simples, rentables, defendible, no de la suerte. Construye fosos reales. Ese es el refugio más profundo. No la fe ciega en las instituciones, ni la esperanza de que el gobierno o los bancos te salven, sino una mezcla de activos reales, habilidades reales y la sobriedad de entender que las ilusiones terminan. Cada crisis es una transferencia, de los muchos que confiaron a los pocos que se prepararon, del papel a lo tangible, del ahorrador pasivo al constructor activo. La historia muestra el patrón, así que la cuestión no es si todo se desmorona. La cuestión es si te quedarás aferrando promesas o sosteniendo algo real. En la práctica, construye por capas. Un colchón de emergencia en casa, efectivo transaccional en instituciones resilientes y dinero lento en activos reales. Reduce apalancamiento, calza vencimientos, acorta duración cuando sube la incertidumbre. Evita deudas en moneda extranjera salvo que cobres en ella. Redacta contratos con indexación, entregas y remedios claros. Asume que los juzgados estarán saturados. Prefiere garantías que funcionen sin permiso, inventario, herramientas, propiedad productiva. Reduce exposición a contrapartes con escrow, prepagos parciales y envíos fraccionados. Ensaya salidas. Puedes mover flujos, proveedores, copias de seguridad e inventario en 48 horas. Mapea controles de capital y límites de retiro antes de que existan. Ensaya conversiones legales y movimientos transfronterizos. Crea redes de ayuda mutua con vecinos y clientes. La confianza se capitaliza bajo presión. Protege tu reputación. Entrega a tiempo. Asume errores. Lleva registros. Ten repuestos y practica mantenimiento. La lección más barata es un fallo pequeño detectado temprano. Refuerza tu seguridad digital. Gestores de contraseñas, llaves físicas, copias offline. Vigila señales, spreads, salida de capitales, fricciones de pago, fallos crecientes en liquidaciones, choques políticos y define disparadores de acción. Revisa cada semana, ajusta cada mes y rechaza narrativas que te pidan ignorar lo que ves. Ese es el refugio más profundo. No la fe ciega en las instituciones, ni la creencia de que gobiernos o bancos te salvarán, sino una mezcla de activos reales, habilidades reales y la certeza de que las ilusiones terminan. Cada crisis es una transferencia, de los muchos que confiaron a los pocos que se prepararon, del papel a lo tangible, del ahorrador pasivo al constructor activo. La cuestión no es si todo se desmorona. La cuestión es si te quedarás aferrando promesas o sosteniendo algo real. La historia no se repite, pero si la ignoras, te aplastará igual. Si llegaste hasta aquí, deja un plus en los comentarios, tu insignia por terminar esta inmersión. Y si aún no lo hiciste, suscríbete para más historias largas donde se cruzan dinero, historia y poder. ¿Curioso por otros imperios del capital? Revisa nuestros otros videos.